Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 306 Garza 2. Recibí tu mensajero de papel, le dijo Xia Lin, caminando a su lado con los brazos detrás de la espalda. Bien. Entonces no tengo que perder tiempo explicándolo. Caminaron por el sendero bañado por el sol de un camino guan recién trazado, dejando atrás los establos y el área de recepción en la apertura del valle. Sospechaba que su naturaleza ligeramente sinuosa, que se balanceaba alrededor de montículos y árboles viejos, era una influencia de las delegaciones Mendi Luo. ¿Crees que tu presencia ayudará? Xia Lin consideró su pregunta. El leve ruido de sus botas blindadas sobre la piedra unía el sonido de los pájaros y la construcción mientras caminaban. En calidad de segunda voz en cuyo juicio el general está más inclinado a confiar. En esto puedo ayudarte. ¿Y crees lo que decía el mensaje, Xia Lin? Ella había escrito sus argumentos previstos y su razonamiento para que Xia Lin los considerara. Observó a la otra chica con el rabillo del ojo. Después de un largo momento, Xia Lin respondió, creo que son tus evaluaciones sinceras. Creo que hay varios puntos que son demasiado optimistas, pero confío en su visión general y en la de Lady K. ¿Qué puntos son esos? No creo que se logre mucho comercio en un plazo significativo. Un alto el fuego y una oportunidad de consolidación y crecimiento, esto es bueno y probable. La paz durará hasta que las tribus de las nubes sean absorbidas o asesinadas y nuestras fronteras se encuentren. Tal vez incluso veamos un conflicto por poderes, ejerciendo a nuestras tribus vasallas unas contra otras en un futuro más cercano. El pretexto del parentesco cultural es demasiado escaso para lograr algo más que eso. Lindy arqueó una ceja. Hablas de un periodo de tiempo significativo y luego dices algo así. Incluso si crees que es un pretexto débil, una historia bien contada y a menudo tiene sus formas de volverse verdadera. Lo primero es cierto. Mi propio sesgo es claro. Pero el segundo es peligroso. Es peligroso de la misma manera que lo es una espada. Lindy se reincorporó. Es el portador quien decide a dónde va el daño. Sí, dijo Xia Lin pensativamente. El arte y la historia también son armas. Hubo quienes los perfeccionaron hasta el borde más fino. Lindy inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Pero uno no descarta un arma solo porque un enemigo las usa. Habría muchos arqueros imperiales infelices si lo hiciéramos. Confío en que Lady K entienda lo que está manejando a través de ti. Esa es mi opinión. Tú lo pediste. Lo hice. ¿Puedes responder sinceramente por mí ante el general? Xia Lin asintió con claridad. Sí. Usted tiene un juicio significativamente mejor que yo sobre los conflictos interpersonales. Aceptaré ese cumplido. Si se me permite preguntar, ¿cómo describiría lo que impulsa y motiva al general? ¿Qué hay en su corazón? Xia Lin frunció el ceño. La gente de los mares Esmeralda. Solo la gente de los mares Esmeralda. Lindy inclinó la cabeza. Xia Lin la miró. Los Daihilla son una tribu aislada, moribunda e irrelevante. Los miembros de Xia están conectados, prosperan y son respetados. Mientras se dirigían al lugar de la reunión, Lindy consideró el uso cuidadoso del grupo para uno y del individuo para el otro. Encontraron al general esperándolos en la planta baja del edificio central de la embajada. Ella permaneció atenta detrás de la gran mesa bordeada de sillas colocada en la sala de reuniones, frente a la pared. Parecía, al menos superficialmente, estar examinando un tapiz que representaba el asedio de Xianmen controlado por Ui. Lindy no necesitaba mucho más que sus sentidos mortales para saber que la atención de la mujer estaba centrada en ellos mucho antes de que llegaran a la habitación. Creía que se trataba de un simulacro, pero la presencia de la garza general no era mucho menor por ello. Xia Ren era calva, su piel oscura estaba marcada aquí y allá por cicatrices y tatuajes descoloridos. Sus rasgos eran duros y pedregosos. Lindy se preguntó qué significaba que todavía usara los fantasmas de esos tatuajes, aunque como soberana sería trivial borrarlos por completo.
El general giró sobre sus talones cuando entraron. Baronesa Ling, sargento Xia, he escuchado la petición de su señora. A Lindy se le ocurrió que nunca había visto al general a gusto. Lo más cerca que estuvo de sentarse en presencia de Lindy fue cuando la montaron a su llegada a la secta. Lo hemos hecho, honorable general. Lindy juntó las manos y bajó la cabeza. Gracias por aceptar escucharnos. Me corresponde comprender su pensamiento al respecto, dijo brevemente el general. Estás herido. Hay algo podrido en tus canales. Sufrí tribulación recientemente. Aunque siento que lo logré, hubo un costo. Tomará tiempo limpiarlo. Lindy se estremeció al sentir los ojos grises de acero de la mujer sobre ella, agudos y ondulantes. Cavando entre basura vieja. Lindy levantó la cabeza. En mi experiencia, la gente suele descartar cosas útiles. El general la miró durante un largo momento. Esto puede ser cierto. A veces, los residuos pueden constituir combustible o materia prima útil. Lindy sostuvo su mirada y repasó esas palabras. Hay que utilizar las herramientas que tienen para avanzar. No hay que olvidar el conjunto completo de herramientas que ahora tienen a su disposición, simplemente porque están acostumbrados a hurgar en la basura. Esta es una falla común entre aquellos que salen de una desventaja. El general chasqueó la lengua. Suficiente esgrima. Como quieras, ¿puedo pedirle su opinión sobre la próxima reunión? El hecho de que estos extranjeros ya hagan demandas demuestra que no comprenden su posición. Intentan hincharse. Esa criatura de afuera, el árbol, no podría resistirme si las cosas se complicaran. Quizás pueda retenerme mientras huyen. De todas formas, no desapruebo que se comparta información sobre las obras de construcción. La información allí propuesta es sencilla y pública hasta el punto de que cualquier espía podría obtenerla fácilmente. Una baratija de bajo valor para las negociaciones. Quizás sea necesario mostrar también cierto grado de nuestra planificación y diseños geománticos, dijo Lindy. Simplemente para evitar interferencias. Lady Wam estará aquí para hablar de esto. Confío en su comprensión. No, mi preocupación son los asuntos militares. Es aceptable compartir horarios y rutas. Es casi imposible ocultarlo. Patrullar juntos, sincronizar o compartir cualquier grado de nuestras capacidades es mucho menos así. Explicarás tu razonamiento sobre esto. El general era directo, cortante y objetivo. Lindy comenzó, muy bien. Permítanme decir primero que creo que el éxito aquí mejorará enormemente la prosperidad de los mares Esmeralda. Permitir enfrentarse a un enemigo a la vez. Lo entiendo y, hasta cierto punto, lo apruebo. Estas criaturas deben ser nuestro próximo objetivo. Deben ser exterminados o subyugados con el método de su gracia. Ataques como el que usted frustró son inaceptables. Lindy no reaccionó, pero se sorprendió. ¿Podría ser que se hubiera ganado algún ápice de aprobación del general con sus acciones? Sí. Y creo que estos pueblos son realmente diferentes a los bárbaros de nuestras fronteras. Al igual que nosotros, están asentados, son civilizados y, como vemos, capaces de paz. Eso se ve. Lindy asintió, sabiendo que iba a hacer lo mejor que podía conseguir en este momento. Para tal fin, creo sinceramente que sería mejor considerar esta cumbre como algo muy parecido a las negociaciones entre provincias. Debe haber cierto grado de confianza en esto. Como dices, compartir horarios y rutas oficialmente es simplemente ser educado. Cualquiera de nosotros podría aprenderlos con algo de esfuerzo. Pero la cortesía es valiosa. El general la hizo señas para que siguiera adelante. Así también las otras opciones que pensé ofrecer. Permite cierto grado de confianza y flexibilidad en negociaciones posteriores. Si parecemos razonables, se puede acordar más. Y realmente, no creo que estemos renunciando a mucho, ni siquiera con la oferta más extrema. ¿Y qué piensa usted al respecto, sargento? Supongo que estás de acuerdo dada tu presencia. He estudiado las propuestas y creo que todas deberían ser consideradas. Estoy de acuerdo con la baronesa en que algo más que lo mínimo sería superior. Ya veo. Sepa esto entonces, no estoy de acuerdo.
Compartir nuestras rutas y horarios es suficiente para calmar las quejas. Permitir que nuestros soldados se mezclen reducirá la eficacia en caso de conflicto. Organizar un horario compartido o aceptar limitaciones en nuestras rutas deja lagunas inaceptables en nuestras defensas. Compartir capacidades reales es peligroso, incluso si la mayoría se mantiene a raya. Desapruebo por completo ir más allá de lo que usted llama el mínimo. Lindy respiró profundamente. Ella sabía que sería así. Miró hacia Lynn, quien inclinó un poco la cabeza. El general la observaba con los brazos cruzados, pero su silencio y su presencia continua indicaban que estaba abierta a discusiones. Hubo momentos para apostar, momentos para presionar por el máximo absoluto. Pero con Xialin, Lindy había decidido que este no era uno de esos momentos. El general era un obstáculo demasiado grande, y la necesidad de poder traer algo, cualquier cosa, al cielo blanco para demostrar que podían moverse era demasiado grande. Ahora era el momento de arrebatarle lo que pudiera y planificar el botín más grande más adelante. Es cierto que quizás dejé que mi imaginación avanzara demasiado, admitió Lindy. Algunos de mis pensamientos iniciales no fueron tan bien considerados como podrían ser. Al hablar con mi señora y Xialin, pude mejorar mi visión y perfeccionarla aún más. Por lo tanto, no les pediré que consideren compartir capacidades o alterar rutas en este momento. Estos están avanzando demasiado rápido antes de que se demuestre la confianza. Xialin siguió su ejemplo y dio un paso adelante y levantó el puño hacia el pecho en señal de saludo. Pero, general, considero que la propuesta de patrullas conjuntas tiene mérito. Usted señala que esto puede afectar la eficacia de nuestros soldados, pero si es así, este efecto es mutuo. Tampoco me imagino a los soldados de los mares Esmeralda siendo tan laxos en caso de una verdadera emergencia. Es una petición pequeña, y si sus soldados demuestran que pueden ganarse la camaradería de nuestros hombres, ¿no augura eso un buen augurio en esta cumbre? Y si son demasiado incivilizados, será bueno que nos avisen de antemano y ajustemos nuestras expectativas adecuadamente. Lindy añadió, creo que, al menos a corto plazo, estos extranjeros son capaces de cooperar civilizadamente. Más que cualquier otra cosa, asegurar nuestra frontera sur y expulsar a las tribus hostiles de las nubes, para aquellos que pueden ser llamados a rendir cuentas en un lugar fijo por cualquier queja, es el mejor futuro que puedo ver para la gente del sur. No tenemos ninguna capacidad para resolver completamente el muro. Intentar mantenerlo despejado nos agotaría terriblemente y dejaría el interior desprotegido tanto de bandidos como de bestias. Ciarren los consideró a ambos, con los ojos penetrantes. Lindy mantuvo la mirada respetuosamente baja, pero no se inclinó ni giró la cara. Eso se puede debatir. Es cierto en las condiciones materiales actuales, pero el futuro de los mares Esmeralda verá más reclamos y más acuerdos, respondió Ciarren. Estoy de acuerdo en que esas son consideraciones a largo plazo, largas incluso para personas como yo. También es cierto que mis White Plumes no se verán terriblemente afectadas. Son las tropas domésticas de los clanes aquí cuya disciplina cuestiono. Lo entiendo, dijo Lindy. Sin embargo, en el caso de esta descentralización, confío en nuestra capacidad. Y como has dicho, eres más que rival para su propio alto reino, ¿no? No me importa arriesgarme con las vidas de aquellos a quienes mando cuando sea innecesario, pero entiendo tu punto. Entonces ves a esta agrupación como una fuerza de exploración. La victoria no puede llegar sin riesgos, dijo Lindy. Ciarren gruñó, examinándola. Era profundamente incómodo, como si tuviera cuchillos debajo de la piel, abrasador. Sargento Xia. Señora, dijo Xialin, logrando de alguna manera enderezar aún más. Estos extranjeros, ¿cómo valora su disciplina? Los que encontraron en su base avanzada eran aproximadamente equivalentes a las órdenes de la guardia fronteriza de un clan bien organizado. También me encontré con personas que estaban más al nivel de guardias domésticos, respondió Xialin de inmediato. Tiempo suficiente para que Wang y Jia completen sus grandes obras, dijo Ciarren pensativamente, más para sí misma que para ellos. Los objetivos estratégicos no suelen ser gloriosos ni limpios. Permitiré discutir esto, patrullas conjuntas, tal vez algún ajuste menor al cronograma, siempre y cuando no se creen brechas en la cobertura. Creo que para obtener más detalles será necesario que todos los participantes estén disponibles.
Lindy se inclinó hacia la cintura y abrazó sus manos respetuosamente. Muchas gracias, General Xia. El general se dio la vuelta y dio un gesto de despido. Continúa tus preparativos. Sea eficiente con nuestro tiempo. Lindy se levantó, movió la cabeza en una segunda reverencia e hizo un gesto para que Xia Lin la siguiera. Fuera del edificio, los hombros de Lindy se desplomaron. Realmente pillaste a mi tía de un humor permisivo, o al menos eres mejor eligiendo palabras resonantes de lo que había imaginado. Las cejas de Xia Lin se levantaron. Ella parecía impresionada. Gracias por ayudarme a elaborar el guión para eso. No creo que hubiera funcionado si sonaras como si estuvieras repitiendo mis palabras, ni las mías habrían sido tan efectivas sin tus ideas. Lindy extendió la mano y se secó un poco de sudor que le había caído en la frente. La atención del general no era como la de la duquesa, pero aún así la hacía sentir como una presa. Como un ladrón interrogado por un guardia. Y todavía quedaba la reunión propiamente dicha por delante. Por si sirve de algo, creo que negociará. Xia Lin buscó la palabra correcta. Buena fe dentro de los límites de lo que ella afirmó, por lo que este pequeño consejo debería tener una oportunidad adecuada de lograr su objetivo. Me alegro. Lindy quería tener la esperanza de que la parte difícil hubiera terminado, pero sabía que no debía decir en voz alta un pensamiento tan tonto. Ven conmigo. Quiero hablarle sobre las otras personas que asistirán. Están Wang Lian, por supuesto, y Jin Tae, que representan la mitad ministerial de nuestra seguridad. El cielo blanco también envió adelante y me dijo a quién enviarían. Xia Lin asintió bruscamente y la siguió por el camino. Contacto, 2. Hilos 307 Tradiciones 1. La reunión se produjo temprano al día siguiente y tuvo lugar en la tierra neutral donde Lindy había celebrado su almuerzo con los emisarios. Se había erigido un pabellón propiamente dicho con una base de piedra maciza y un techo de madera y tejas de arcilla. Tenía una mesa grande y redondeada con abundantes asientos, según lo solicitado por Renxian. Hubo algunos refrigerios superficiales, según la costumbre, aunque esperaba que permanecieran prácticamente intactos. Ya allí, cuando llegó, estaba Wang Lian, quien al menos se había quitado la bata de obrero, en favor de túnicas lisas de color marrón y verde. Se sentó en un asiento cerca del otro extremo del lado imperial de la mesa con las manos en el estómago. Al otro extremo de la mesa, vio al emisario Sintara. La mujer de aspecto agresivo la miró mientras se acercaba. Ella era diferente hoy. Le habían pintado una línea negra oscura a lo largo del labio inferior y hasta la barbilla, y varios piercings tintineantes colgaban de sus orejas. Su aura olía a humo de leña y ozono, como un árbol antiguo partido por un rayo. También vislumbró plumas negras antes de que sus ojos se deslizaran desde una esquina sombreada del pabellón. Se le había mostrado la impresión de un rostro revestido de rastrojos, tan revestido y desgastado como un viejo acantilado. El cuervo estaba aquí y solo era cortésmente visible. Buenos días, baronesa, o debería decir, emisario. Jin Tae estaba parada afuera del pabellón, aparentemente esperándola. Llevaba túnicas negras adornadas con plata y la máscara blanca de un inspector del Ministerio de Integridad estaba levantada sobre un costado de su cabeza. Buenos días, aprendiz Tae. Probablemente este último. Es el título más importante aquí. Como quieras, dijo. Y hasta. Es el sargento Xia Lin, quien representa la seguridad de mi dama. Me complace conocerte, dijo Xia Lin. Con algo de entrenamiento, logró sonar tan rígida como uno esperaría de un miembro de los White Plumes. Un placer, Jin Tae respondió. Bueno, con tu llegada solo nos falta. El aire gritaba, separándose en una franja vertical de azul brillante, y el general Xia estaba allí, de pie junto a la mesa. Su timón estaba puesto, formando una forma totalmente sin rostro y sin rasgos distintivos de acero articulado y brillante. Jin Tae se rió entre dientes. Nadie en absoluto. Vio la cabeza del general girar hacia la esquina sombreada. Los cuervos graznaban en voz alta, las sombras se movían y luego había un anciano con un manto de plumas de cuervo, doblado y apoyado en un palo nudoso. Sus ojos oscuros y hundidos miraban fijamente hacia atrás. El emisario Sintara hizo una mueca y una chispa de relámpago estalló entre dientes de hierro.
Nervios. El emisario estaba ansioso aquí. Lindy no se sorprendió. Sí, dijo ella, pasando junto a Jin Tae. Bienvenidos a todos y gracias por tomarse el tiempo hoy. Tengo la esperanza de que juntos podamos llegar a un acuerdo satisfactorio sobre cuestiones de nuestros grupos de trabajo y patrullas. Me honra que todos ustedes hayan elegido asistir. Lo mejor es que no haya malentendidos, dijo Wang Lian pasivamente. Una hora de planificación ahorra un día de reparaciones. Que no haya lagunas en nuestra comprensión, dijo la general, apartando la mirada del anciano. Su mirada se dirigió brevemente a Sintara, quien mantuvo una compostura admirable. Dio un solo paso y se giró, cruzando los brazos mientras estaba parada detrás del asiento. Que nuestra vista sea compartida aquí en este lugar de paz, dijo pedregosamente el emisario Sintara. Jin Tae siguió a Lindy, un paso detrás de ella y hacia un lado, sonriendo con una pequeña sonrisa ilegible. Aksaenlen se paró a su lado y le dio el más mínimo gesto de aliento. Lindy mantuvo la espalda y el hombro rectos, observando a todos. Tenía mucho trabajo por delante. Para el propósito de la reunión de hoy, creo que es mejor que establezcamos claramente los objetivos que esperamos lograr. Lindy comenzó sin problemas, sin delatar ninguno de los nervios que revoloteaban en su estómago, o al menos eso esperaba. Ella tomó asiento y Xia Lin se sentó a su lado. Jin Tae hizo lo mismo y tomó asiento más cerca de donde se encontraba el general. Y ella permaneció de pie, sin hacer ni un solo movimiento. Al otro lado de la mesa, el viejo cuervo también permaneció en su rincón, moviéndose solo lo suficiente para apoyar sus dos manos nudosas en la cabeza de su bastón. Según tengo entendido, Lindy comenzó sin reconocer ninguna de las dos cosas. Esa es la sincronización de nuestros planes de construcción para evitar errores en la arquitectura espiritual o daños a la seguridad de los demás como primera prioridad. ¿Podemos estar de acuerdo en esto? Eso es correcto en lo que respecta a mi interés. Wang Lian se movió para sentarse más erguida en su asiento, dejando de lado la apariencia relajada que había estado afectando. Ya hemos detenido la construcción en algunos lugares. También lo han hecho nuestras tripulaciones, dijo concisamente el emisario Sintara. Se ha detenido la colocación de piedra rúnica y anclas de paso en el extremo norte de nuestra misión. Muchas gracias por eso y les pido disculpas profundamente por los retrasos a ambos, dijo Lindy. Nosotros, del Ministerio de Integridad, hemos continuado nuestra encuesta y evaluación, por supuesto. Me han dado permiso para poner algunos de ellos a disposición. Lindy hizo una pausa y miró a Jin Tae. Mulumesk. El segundo objetivo es la eficiencia de nuestras patrullas. En estos momentos custodiamos el valle por separado y sin coordinación. Se han producido incidentes en los que grupos de nuestros soldados se han asustado entre sí o a los equipos de trabajo. Ella mantuvo su voz neutral. Esto nos perjudica a ambos, sin mencionar la forma en que puede abrir oportunidades para que terceros inciten problemas. Era otra ficha a jugar, una que esperaba que coincidiera con sus esfuerzos anteriores por cambiar la posición del general. ¿Te refieres a los demonios de las cavernas de los que me han informado mis propios asesores? El otro emisario preguntó. Wang Lian retumbó, son unos molestos tramposos y deshonrosos. Mis cuentas están de acuerdo, dijo Sintara, mirando entre ellos. ¿Puedo preguntar qué sabes de nuestros enemigos? Jin Tae preguntó sin problemas. Una pequeña muestra de buena fe quizás. Lindy le lanzó una mirada, pero no podía estar en desacuerdo abiertamente. No tenemos lugar para hacer exigencias, suavizó la retórica, pero eso sería apreciado. Una vez, Sintara clavó clavos de hierro en la mesa pulida. En los cuentos de las tribus de las nubes y de nuestro interior, son portadores de plagas y mercaderes de la muerte, que venden maldiciones y trabajos forzados a los desesperados y tontos. Hay leyendas más antiguas de más allá de las puertas, hogar de las nuevas tribus. Una gran columna vertebral de montaña similar a lo que llamamos el muro. Nidabellir, reino de los Svartalfr, enclavado en las raíces de un gran árbol helado que raspa la bóveda del cielo. Hay algunos que coinciden con tus descripciones. Ella cruzó los brazos. Más personas deberían esperar una reunión apropiada. El yelmo sin rostro del general giró muy lentamente hacia el emisario. Lindy vio sudor en la frente de la otra mujer, pero hay que reconocer que no flaqueó.
Deberíamos evitar las tangentes y organizar el intercambio de inteligencia más adelante, intervino Lindy. Basta saber que debemos estar atentos a las intrigas desde abajo. Afortunadamente, su lado de la mesa fue sofocado. Envidiaba un poco a Sinatara, a quien aparentemente se confiaba para que hablara por sí sola de todos los intereses de su bando. Enfoque. Un objetivo a la vez. Wang Lian estuvo de acuerdo y miró con tristeza a los demás. Los equipos de trabajo. Propongo que intercambiemos un mapa de con qué flujos de energía en la Tierra intentamos trabajar. Sé que esas piedras y púas de hierro tuyas aprovechan la geomancia del valle. Y podemos determinar que tus pilares y baldosas rúnicas hacen lo mismo. No reconocemos los patrones que organizas, Boeslian, dijo Sintara, apartando la mirada del general. Podría entender el tuyo con suficiente estudio. Wang Lian hizo una pausa y consideró. Quizás mi homólogo de tu lado podría hacer lo mismo. Incluso para los más razonables del lado imperial, tal concesión no podía darse sin una consideración consciente. Lindy aprovechó la oportunidad. No podemos compartir todos nuestros secretos, sino un encuentro entre nuestros geomantes y los tuyos. Sintara frunció el ceño pero respondió. ¿Geomante lectores de tierras? Esta es una traducción bastante cercana. Una reunión entre nuestros geomantes, entonces, para intercambiar mapas de lo que vemos en la tierra y los cielos, concluyó Lindy. Y determinar cómo nuestras redes podrían ser vecinas o unirse sin errores en ninguno de los lados. Jintae la miró con disculpa. El ministerio tendría que insistir en que un observador asistiera a dicha reunión para garantizar que no se compartan demasiados secretos. Yo o mi compañero también observaríamos, como los ojos del Padre Cuervo, maestro de las runas, dijo el anciano sombreado. Añadiendo entonces observadores mutuos a esta propuesta, Lindy dijo suavemente. ¿Se puede llegar a un acuerdo sobre esto? Escuchó en voz baja mientras Wang Lian, Sintara y, ocasionalmente, uno de los otros intervenían, regateando detalles, la hora, el lugar y el número de artesanos y geomantes que debían asignarse. Esto iba tan bien como ella podía esperar. Sin embargo, este objetivo siempre iba a ser la parte más fácil, la parte que ya tenía algún acuerdo tentativo. Con esto podemos declarar finalizado este asunto. La reunión de geomancia tendrá lugar aquí dentro de 3 días, dijo Lindy cuando finalmente terminó. En ese sentido, el Cielo Blanco opina que se debería construir un lugar de reunión compartido para las conversaciones principales, un lugar al que ambos reinos han contribuido, dijo Sintara. Ustedes son nuestros invitados, Jintae dudó. Difícilmente se espera que un huésped construya un comedor en el jardín de su anfitrión. Estoy de acuerdo, dijo Xia Ren, hablando por primera vez desde la introducción. Lindy compartió un vistazo con Xia Lin. Ella entendió la objeción. Para Xia Ren, probablemente la seguridad era el foco principal. Para Jintae y los intereses que representaba, había orgullo y un sutil elemento de dominio en ser los anfitriones. Convirtió al Cielo Blanco en el suplicante del acuerdo. El Cielo Blanco no son mendigos. Un huésped no necesita traer su propia casa, pero un compañero tampoco debe llegar a la casa con las manos vacías, dijo Sintara con firmeza, mirando a Lindy. ¿O tu pueblo honra a los mendigos? Lindy la frunció el ceño. Eso fue simplemente provocativo. Podrían ser mejores acuerdos alternativos. También construyes un lugar de encuentro. Podemos alternar usos, gruñó Wang Lian. Ella no parecía muy comprometida en ningún sentido. Una prueba de trabajo para la cooperación y el uso del Runeword, el viejo cuervo apoyó la propuesta de su emisario, golpeando su bastón contra el suelo. Pero casas separadas, para que ambos podamos ser anfitriones. Esto también puede funcionar. Un proyecto compartido es mucho más que una prueba de errores, señaló Jintae. ¿Y el tiempo ya se acorta? ¿Es este el momento para un proyecto tan ambicioso? La ambición describe toda esta aventura, intervino Xia Lin con rigidez pero apoyo. Y una sala de reuniones abierta no necesita mucha seguridad dada la lista de invitados. Propongo que si se hace esto, ambas partes acuerden el uso únicamente de formaciones estructurales. Lindy le dio a su compañero una mirada breve y agradecida. Wang Lian estuvo de acuerdo. Es cierto que nada de lo que se dice en un lugar así permanecerá en secreto por mucho tiempo,
sin importar en qué salas nos coloquemos. En tal caso, estaré presente directamente durante toda la construcción, dijo Ciarren rotundamente en un tono que no toleraba ningún desacuerdo. Eso contribuiría en gran medida a calmar cualquier preocupación que el ministerio pudiera tener sobre tales asuntos. Dijo Jin Tae. ¿Y qué preocupaciones podrías tener sobre los lugares de reunión alternos? Preguntó Lindy. El ministerio está más preocupado por la contaminación de la información, así que haz lo que quieras, dijo Jin Tae cortésmente. El general la miró. Lindy miró hacia atrás. Sintió que algo en su sombra se movía y el cuervo lanzó una mirada aguda y cautelosa hacia ella. Parecía que su yo estaba presente hoy. Si la seguridad de la joven señorita está asegurada, no tengo objeciones. Lindy miró a Sintara, quien había girado la cabeza para mirar al cuervo con las cejas fruncidas. Ella volvió a mirar a Lindy. El cielo blanco aceptaría su estipulación sobre las matrices rúnicas utilizadas. Lindy consideró sus opciones. Por un lado, los lugares de reunión separados eran en gran medida la opción sensata y neutral que no agradaría ni molestaría demasiado a nadie. Por otra parte, el esfuerzo combinado de construcción podría permitirle superar aquello de lo que no había podido convencer al general, una mayor coordinación y más reuniones. Sin embargo, luego estaba el hecho de que el general insistió en estar presente. Era difícil imaginar que se produjera alguna amabilidad bajo su mirada. Ella no era lo suficientemente parcial como para creer que el general era un animal salvaje que destruiría el proyecto por completo ante el más mínimo movimiento incorrecto del cielo blanco, pero tampoco confiaba en que la mujer no intimidara ni antagonizara a todos los que la rodeaban. Ni siquiera sería por malicia, sino simplemente por su naturaleza. Tiendo a inclinarme por el proyecto compartido, pero si es así, tengo una sugerencia que me gustaría que el general considerara. El soberano no la miró. No necesitaba que Lindy sintiera su atención. Por decoro, nuestro honor y nuestros invitados, tranquilidad, me gustaría sugerirle que Xia Lin lo acompañe y actúe como su intermediaria, ya que ya tiene cierta experiencia y comprensión de nuestros invitados. Nos beneficiaría si ella pudiera escuchar sus palabras y traérselas o responder a cualquier problema no catastrófico. Tal vez podría enseñar también a algunos de sus compatriotas, para que las fragilidades de un mero tercer reino no dejen el sitio sin vigilancia en ningún momento. Contacto 2. Hilos 308 y Tradiciones 2. La sugerencia de Lindy fue una apuesta, pero una apuesta que ella creía conocer. Es mejor que el general sea una amenaza inminente, pero un paso en segundo plano, que una amenaza inmediatamente en el escenario. Y para el cielo blanco, se espera que sea un paso hacia una familiaridad más segura. Incluso si los altos reinos imperiales fueran terriblemente móviles y activos, aún se podía acercarse a ellos y apaciguarlos a través de intermediarios. Sin embargo, esto dependía de que el general no la derribara de inmediato. Además, miró hacia Lin y se disculpó con los ojos por arrojar a la niña debajo del proverbial carro. Xia Lin miró hacia atrás, sin parecer particularmente entusiasmada, pero bajó un poco la barbilla en señal de comprensión. Gracias a las lunas. Ella entendió. Sería un honor para mí brindar la pequeña sabiduría que tengo para garantizar que no haya malentendidos, dijo Xia Lin en voz alta. Un dedo golpeó la empuñadura de una espada plateada y un tintineo distintivo resonó como el informe de un fuego artificial en el claro. Observaré en todo momento. La interacción directa se puede manejar a través de Xia Lin y Miss White Plumes. En ese caso, Jin Tae dijo sin problemas, al ministerio le gustaría asignar un agente subalterno para observar asuntos técnicos. El tipo que me has asignado a mí y a mi tripulación servirá, ¿no? Ah, Lady Wang, el agente Li está para su protección. Wang Lian levantó una ceja. Él conoce su trabajo de formación. Jin Tae, bloqueado, frunció el ceño. Transmitiré sus pensamientos al agente principal Cao. Si he de entender correctamente, tu compañero cumplirá nuestro papel ante tú. El emisario Sintara miró al general. General. Esa es mi propuesta. Sintara miró al cuervo, que frunció el ceño. Iré a buscar a uno de los que habla con la voz del refugio llorón. Ellos también observarán por nosotros, dijo el anciano. Lindy esperó un momento a que alguien más planteara una objeción,
y cuando no llegó ninguna, exhaló. Todavía sentía una punzada de ansiedad. Había peligro en esta propuesta. Pero estimular la aclimatación entre ambas partes sería vital para el esfuerzo futuro. Y si esto sucediera, aceptablemente, sería un buen logro simbólico para aumentar a su favor. Entonces creo que podemos considerar aprobada esa moción, dijo Lingby. ¿Hay más objeciones? Wang Lian meneó la cabeza y el general continuó parado allí, como un pilar silencioso de metal articulado. Al otro lado de la mesa, Sintara la miró a los ojos. Allí había tanto consideración como cálculo, y chispas de orgullo. Lingby se preguntó si era por eso que ella estaba aquí. Se preguntó si esto era una prueba para ver qué se podía impulsar y cómo serían tratados con un emisario que fuera más asertivo al mando. El cielo blanco no tiene nada más que plantear sobre este asunto. Lingby sostuvo su mirada respetuosamente. Luego miró hacia un lado. Como no se colocarán formaciones de seguridad en el lugar, el ministerio no se opondrá enérgicamente, aunque Lady Lane debe saber que no creemos que este sea el mejor curso de acción. Jin Tae no dejó caer su sonrisa, pero sí reconoció la advertencia. El Ministerio de Integridad era una potencia seria. Ella no podía ignorarlos y molestarlos a voluntad. Tendría que elegir sus batallas con ellos en los próximos días. Y habría batallas. Lingby inclinó la cabeza hacia Jin Tae brevemente en reconocimiento de la advertencia. Una vez hechos los arreglos para los equipos de trabajo, debemos recurrir a los soldados. Tengo la esperanza de que podamos aportar la misma buena voluntad y coordinación también a este tema. Compartiré nuestra ruta y horario. El áspero zumbido metálico de la voz de Xia Ren resonó en toda la mesa. Ustedes, nuestros invitados, pueden observarlos y hacer coincidir los suyos con ellos. Xia Lin le dio una mirada alentadora. Eso fue, francamente complaciente, Lingby tuvo que admitirlo, incluso con la implicación de la primacía imperial. Esperamos que al permitir que nuestros soldados patrullen juntos, puedan aprender bien las apariencias y los movimientos de los demás, dijo Lingby. Cuanto mejor nos reconozcamos, menos posibilidades habrá de que se produzcan falsos conflictos. Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, me opongo a las rutas que siguen acercándose tanto a nuestro bastión. Tus hombres son innecesarios allí, dijo Sintara. Lingby respiró hondo. Lamentablemente, no estoy de acuerdo. Ella no podía ser demasiado suave y complaciente. Si su propio bando la viera como débil y demasiado generosa, socavaría su propia posición. Espero que algún día sea diferente, pero todavía somos nuevos vecinos. Es sensato que todos estén atentos. Les pediré que estén satisfechos con las patrullas conjuntas en la zona. Y esto no es sin alojamiento. Tus hombres también podrán unirse a las patrullas que cruzan la embajada y el observatorio. Ella habló con firmeza y, para su alivio, el general no sintió la necesidad de añadir nada. Sintara dijo a regañadientes, esto es, justo. Es bastante generoso, contradijo ligeramente Jin Tae. ¿Cómo pretende que se comanden estas patrullas conjuntas, Lady Lane? Oficiales iguales, respondió Lingby. Es decir, cada patrulla tendrá un líder de rango equivalente de cada grupo, al mando de su propio contingente, como se hacía en los días en que se sacudió la paz imperial de dinastías pasadas. Es mejor no dar a entender nada sobre la dinastía actual, incluso si su estudio para encontrar algún precedente para esta solución implicaba que los conflictos sobrantes de la segunda se extendieron hasta bien entrado el establecimiento temprano de la tercera actual. Esa sí que es una vieja tradición, señaló Jin Tae. Fue dejado de lado, innecesario por un tiempo, no invalidado por ningún cambio, argumentó Lingby. No hay nada de malo en adquirir una herramienta almacenada cuando vuelve la temporada adecuada. Ella no miró al general con mucho cuidado. Sintió un pequeño gruñido de irritación por Jin Tae. Necesitaríamos hablar de nuestros rangos y que es equivalente. Pero apruebo la idea básica si la entiendo correctamente, dijo Sintara, lento y un poco reacio. ¿Entonces organizaríamos puntos de concentración compartidos para el comienzo y el final de la patrulla? El general volvió a golpear con un dedo la empuñadura de su espada. Necesario, para evitar la ineficiencia. Estoy bastante más interesado en la distribución de informes de servicio y el procesamiento de cualquier delito, planteó Jin Tae.
¿Has repasado cómo piensas manejar eso? Cada grupo puede simplemente reportar a sus propios superiores. Si un problema no puede resolverse a ese nivel, puede remitirse a la baronesa y a Lady Kai, dijo rotundamente el general. Wang Lian habló por primera vez en la discusión militar. Pude ver valor en que hubiera un mediador de guardia. ¿Quién sería, aparte de la baronesa?, preguntó Jin Tae. Señora, dudo que acepte a alguien más de nuestro lado de la mesa. Lo que no se dijo fue que obviamente no aceptarían un mediador del cielo blanco. Sintara miró entre todos ellos. Tienes razón. Yo diría que si los superiores no pueden ponerse de acuerdo sobre la culpa de un asunto, el único que podría resolverlo sería su emisario. El problema era que Lindy no estaba segura de poder estar de guardia. Ella simplemente tenía mucho que hacer. Pero, bueno, ella ya había ofrecido a Xia Lin como voluntaria para ser la voz del general, por lo que Xia Lin ya no estaba disponible. Quizás podría convencerlos de que Gan Wangli sería aceptable. Al sacerdote del sol parecía gustarle, y mediador era un papel en el que el cielo blanco parecía aceptar a un hombre. No, pensó, proponer esa opción sobre la marcha sería demasiado. Sin embargo, en el futuro probablemente sería necesario convencer a White Scar para que también aceptara a su compañero de trabajo en algunos roles. O dejaremos los asuntos militares en manos militares, dijo el general. El asunto podría llegar a la joven señorita. Si es así, lo resolverá con las herramientas disponibles. Si se me permite sugerir, y dijo Sintara, observando atentamente al general, tal vez los oficiales a cargo y cualquier delincuente potencial podrían enfrentarse y expresar sus quejas en algún lugar público para que todos sepan que se están escuchando voces. Si tu emisario o su señor presidieran. Jin Tae interrumpió. Esa parece una manera de avergonzar a todos los involucrados. El orgullo herido difícilmente resuelve el conflicto. Wang Lian parecía ligeramente interesado. El general no dignificó la sugerencia con una respuesta. Lindy miró hacia Lin, quien miró a su tía con preocupación. Creo que sería mejor si mantuviéramos las disputas privadas, dijo Lindy después de algunas deliberaciones. No conozco las costumbres de tu pueblo, emisario, pero se considera de mala educación expresar las propias quejas en público entre nosotros. Si las cadenas de mando no pueden ponerse de acuerdo sobre un rumbo entre ellas, pediría que los oficiales involucrados vengan a vernos a Lady Kai y a mí, momento en el cual ayudaremos a lograr un acuerdo equitativo. Eligió sus palabras con mucho cuidado, equilibrando la implicación de que ella y su señor y, por extensión, el partido imperial, tenían primacía con la implicación de que solo estaban allí para mediar. Era una línea muy fina para caminar. Ella ya había presionado tanto al general como al ministerio tanto como le interesaba hoy con la propuesta de un lugar de reunión compartido. Se considera poco confiable ocultar la resolución de una disputa a la vista del público, dijo Sintara con cuidado. ¿Quiere decir que todas las negociaciones, sin importar las partes involucradas, se hacen públicas? Lindy preguntó, no del todo incrédulo, pero sí un poco hipócrita. Sintara mantuvo su mirada durante un largo momento y luego miró al cuervo. No es una regla universal. Y estos arreglos son tensos, ya. En efecto. Veo pocas ventajas en convertir asuntos legales o militares en un circo público, dijo Jin Tae. Me parecen curiosas las implicaciones para sus sistemas legales. Lindy no lo miró fijamente, pero ciertamente miró hacia él. Si todo va bien, entonces se puede llegar a un acuerdo más complejo. Si bien este acuerdo temporal está vigente, creo que lo simple es lo mejor. Estoy bastante satisfecho. La decisión final cae en manos adecuadas, afirmó el general. Su voz metálica no tenía ninguna inflexión, ninguna indicación de que estuviera contenta o molesta o cualquier otra cosa. Lindy lo tomaría. Le pido que trabaje con nosotros en esto, emisario Sintara, para que nuestros esfuerzos puedan permanecer en armonía. Aunque no sabía cuánto se traduciría, Lindy inclinó la cabeza como lo haría uno hacia un compañero respetado. Una chispa saltó de uno de los anillos de hierro perforando la oreja de Sintara al siguiente. El cielo blanco no persistirá en impulsar este asunto. Mientras dure la cumbre, esto servirá. Bien. Todos podemos ser razonables al respecto, dijo Wang Lian plácidamente,
metiendo las manos en las mangas. Sí, dijo Lindy. ¿Alguien tiene más inquietudes? Al final resultó que sí. Pero fueron pequeñas cosas, jugar con los detalles, como la ubicación de los puntos de reunión y las tangentes hacia la ingeniería de formación, las que tuvo que encontrar una forma educada de recuperarse. Aunque las conversaciones duraron otras 2 horas, se permitió cierto consuelo al saber que los puntos más problemáticos se habían resuelto y que no vería que sus esfuerzos se estancaran ante el primer obstáculo. Finalmente, las discusiones llegaron a su fin y todos los que se habían sentado en primer lugar se pusieron de pie al mismo tiempo. Gracias a todos por asistir a esta primera reunión. Hemos logrado mucho aquí y espero lograr aún más en el futuro, dijo Lindy diplomáticamente. Esto fue productivo, estuvo de acuerdo Sintara. Que las reuniones futuras también lo sean. Wang Liang gruñó. Estoy deseando ponerme a trabajar. Los docias guardaron silencio y Jin Tae simplemente sonrió. Entonces separémonos por ahora. Estoy seguro de que todos tienen agendas ocupadas. Y con esto terminó la reunión. Contacto. Y los 309 tradiciones 3. Lindy dejó escapar un suspiro mientras se compartían algunas pequeñas bromas más y el cielo blanco se fue, junto con Wang Liang. Jin Tae se despidió, logrando no soltar nunca su sonrisa, como si ella no hubiera irritado al ministerio en absoluto. La dejó a ella y a Xia Lin con el general todavía parado allí, con el ganado todavía en pie. Esperó otro momento, sin querer irse primero, pero esa máscara en blanco de un timón permaneció fija en algún punto de la distancia. Finalmente, Lindy le hizo un gesto con la cabeza hacia Lin y se giraron para irse. Baronesa. Hablaré contigo. Lindy se detuvo, intercambió una mirada ligeramente alarmada con Xia Lin, quien miró por encima del hombro al general inmóvil y luego le dio un encogimiento de hombros impotente. Lindy ocultó su mueca con una tos y se dio la vuelta. Por supuesto, general, ¿en qué puedo ayudarte? La figura de metal que estaba junto a la mesa estaba completamente inmóvil, salvo por el débil movimiento de los dedos que rozaban la empuñadura de su hoja enfundada. Mi información sobre usted estaba incompleta. Lindy no estaba del todo seguro de cómo responder. Tus métodos son incorrectos. Insensato. Te apoyas en restos podridos y cimientos rotos, criticó el general. Los muertos no construyen nada. Debo discrepar respetuosamente, dijo Lindy con mucho cuidado. Puedes construir algo nuevo a partir de lo viejo. Y por eso digo que mi información estaba incompleta. Tus métodos están equivocados. Tus objetivos son correctos. Lindy parpadeó y regresó. Ese timón sin rostro se volvió hacia ella con solo un leve crujido de metal aceitado, pero Lindy sintió el calor en su rostro, como si estuviera parada frente a un rugiente fuego de forja. Sintió que le lloraban los ojos y que su nariz y labios se secaban mientras el general realmente la miraba. No hagas cosas por los muertos. No pueden apreciarlo. La construcción es para los vivos y para los que están por venir. No permitas que el apego sentimental a minucias inútiles y palabras de hombres muertos vincule tus esfuerzos. Quizás hayas encontrado un uso digno para estos materiales, este rescate tuyo. Ya veremos. Lindy parpadeó, no solo por las palabras pronunciadas, sino por el eco de otra cosa, algo viejo que quemó una lengua de fuego perdida en sus pensamientos. Orgullo, tradiciones, historia, fe, eso es todo lo que puedes decir, viejo miserable, que nos ha comprado todo esto sino humillación, derrota y desdén. El sonido de un puño golpeando la carne. El gruñido de dolor de una joven. Sangre escupida al suelo. No podemos responder ni siquiera a los insultos más flagrantes. Vuestras preciosas tradiciones no pueden defender a ninguno de nosotros de ningún abuso. Tú, medio enterrado, nos encadenas a tumbas aún más antiguas, anhelando un pasado que nunca has visto, y estrangularías a cualquiera que intentara romperlas. Bien, entonces. Golpea para matar la próxima vez, abuelo, o cuando regrese, quemaré esas tumbas y cortaré esas cadenas, todo. Fue un momento de desnudez, dejándola parpadeando. Sus ojos se dirigieron hacia la placa facial del general. Ese había sido el general, más joven, más enojado, pero aún así. Tomaré en serio tus palabras.
Independientemente de lo que pienses de mis métodos, mis ojos miran hacia adelante. Muchos de los que usan sus métodos lo han creído, dijo el general, finalmente mirando hacia otro lado. Despedido. El aire gritaba y se dividía verticalmente, cortaba el aire de un azul eléctrico pálido y el general se giraba. Su silueta se estrechaba hasta que solo había un borde brillante, y entonces, ella se había ido. ¿Se le ha foseso? Creo que mi tía ha ajustado su opinión. Ligeramente. Xia Lin sonaba sorprendida. No, Lindy comenzó a negar y aclarar que se refería a esos ecos extraños, pero Xia Lin no los había escuchado, ¿verdad? Lindy miró su mano, flexionando los dedos y estudiando el flujo de y debajo de su piel. Comunicación. La palabra resonó en su espíritu, ese extraño momento había surgido de lo que ella había desarrollado en la tribulación de Pesadilla. Desearía poder preguntarle a Zixiang, pero supuso que probablemente ellos tampoco lo sabrían. Lindy. Lo siento. Me perdí en mis pensamientos. Manejaste bien la dirección de esa reunión. Un momento de introspección no es extraño. Supongo que no lo es. Pido disculpas por cargarte con un deber difícil sin previo aviso. Las tareas difíciles a menudo llegan sin previo aviso, dijo Xia Lin secamente mientras emprendían el camino. Actuar como la voz del general no es el peor deber. Aunque me pone los nervios de punta, murmuró Lindy. Xia Lin emitió un sonido indeterminado, sin estar verbalmente de acuerdo o en desacuerdo. ¿Cuál es nuestra próxima cita? Necesitamos hablar con Lady Kai. A ambos nos gustaría recibir su informe sobre cómo avanzan las cosas en Snow Blossom. Me preocupa no tener a ninguno de nosotros regularmente en el lugar, aunque la presencia de Lao que una ayuda. Que un sirviente extranjero sea la defensa principal es inusual. Literalmente no habría nada que él pudiera ganar con una traición, y su señor es bien conocido por mí. Supongo, dijo Xia Lin. Lady Kai y usted también harán viajes de ida y vuelta. Faltan solo 2 días mientras el halcón vuela. Sí, no entremos demasiado en eso aquí. Odio tener que repetir informes. En esto estamos de acuerdo. Bien. Es bueno que no haya habido incidentes especiales. Me preocupa la elección de la sede diplomática, dijo Kai Renxian, agitando los dedos. Es una apuesta, pero calculada a nuestro favor, creo. No podemos salir adelante sin correr riesgos, respondió Lindy. No es falso, pero es molesto de todos modos, dijo con amargura Kai Renxian. Estaré atento a los asuntos. Gracias, Xia Lin. Es mi deber. Xia Lin insistió en darle la única silla, de pie y atenta. Lindy pensó que solo quería ser la más alta de la habitación por una vez. Sin embargo, tengo grandes expectativas, dijo Kai Renxian. Eso le valió un fuerte reconocimiento. Lindy pensó que Xia Lin parecía alentada. Ella era una chica sencilla de corazón, ¿no? Sin embargo, hay un asunto que debemos abordar antes de llegar a su informe, dijo Kai Renxian. Recibí una misiva mientras estabas fuera. Parece que hubo algunos resultados del encuentro entre el Rey Sol y mi madre. Lindy sintió que se le hundía el estómago. Tuvo una premonición, pero en realidad, ¿cuáles eran las posibilidades? Su bisnieta, San Lalen, representará sus intereses del sur en la cumbre. Lindy ahuecó sus manos, apoyó su barbilla en ellas y respiró muy profundamente. ¿Así se sintió Kai Renxian cuando dio sus informes? He oído que hubo algunos conflictos con la princesa, Xia Lin se aventuró. Eso es cierto. Todos se resolvieron oficialmente, dijo Kai Renxian con frialdad. Me preocupa que, dado lo que me has dicho, parezca haber una facción entre nuestros invitados que ha tenido contacto con los bárbaros de la jungla. Lindy murmuró, y el sol practica algunos de sus métodos. Eso es ignorar lo extraña que era San Lao en la última vez que la conocimos en el torneo. Tendremos que llegar a un acuerdo. No creo que haya un sabotaje deliberado, dijo Xia Lin, pero parecía preocupada. Supongo que tendremos que hacerlo. No es que tengamos otra opción, dijo Lindy irritado. No lo hacemos, Kai Renxian estuvo de acuerdo. Xia Lin, tu informe. De alguna manera Xia Lin logró enderezar aún más sus hombros.
La pacificación del lago por parte de Lady Lane sigue vigente. La pesca sigue siendo excelente para los sencillos arreglos que hemos establecido, y se ha establecido el procesamiento in situ con material de desecho destinado a esfuerzos de fertilización. Se han elaborado algunos planes para muelles muy pequeños y el establecimiento de infraestructura para la construcción de barcos. Lindy estaba confundida hasta que se dio cuenta de que Xiaolin probablemente se refería a simples barcos pesqueros para 1 o 2 personas. Ha habido cierta actividad espiritual y ataques de bestias en los márgenes del campamento, pero todos fueron rechazados sin problemas entre mi propia presencia y Lao Keun. ¿Algo peligroso?, preguntó Lindy. Nada. Un oso perturbado, que huye cuando lo confrontan, y algunos lobos callejeros, probablemente expulsados de sus manadas. Ratas buscando las tiendas. Hadas del bosque intentando desviar a los trabajadores. Fue un mes seguro, dijo Xiaolin con confianza. Al menos esa es una buena noticia. ¿Veremos esos planes entonces, Lady Kai? Sí, enviemos las órdenes y dejémoslas funcionar. Necesitamos gran parte de nuestra atención aquí. Contacto, 2. Hilos 310, Bax 1. Habían decidido comenzar a dividir algunas de las tierras de cultivo a continuación, haciendo que los trabajadores temporales prepararan lotes para los colonos entrantes. Uno de los mayores atractivos de los nuevos asentamientos fue el fácil acceso a la tierra. Siempre había un segundo y un tercer hijo que no podían heredar. Además, cuanto antes comenzaran a preparar el suelo relativamente pobre y a aprovechar las vetas de fuego debajo de la tierra, antes verían un regreso. Tendría que regresar por un tiempo el próximo mes para trabajar con Zenghi. La nota que le había dictado sobre las venas terrestres era interesante. Parecía muy entusiasmado con el proyecto. Fue bueno que él hubiera encontrado un proyecto en el que invertir mientras ella estaba tan ocupada. Sintió pena por el agotado primer erudito del reino al que se le asignó tomar todos sus comentarios continuos como notas. Ella pensaría en eso cuando pudiera hablar con Zenghi y darle toda su atención. Lindy, está contento de verte de nuevo. Ella sonrió y le ofreció una pequeña reverencia a Swansea. Se paró junto a una de las piedras de protección recién levantadas. Él lo había estado examinando mientras ella se acercaba. Gracias por aceptar esta invitación con tan poca antelación. Una pequeña ayuda, una brisa para dar un poco de viento a tus velas, es todo lo que éste puede ofrecer. Cumplir un propósito aquí sería agradable, dijo. El conocimiento que me has concedido está plenamente digerido. Ella asintió, reconoció sus palabras y se enderezó. Ella le había enviado un breve dossier sobre lo que tenía sobre el cielo blanco y el tema de hoy, estas tierras secadas, no esperaba menos. Hoy principalmente estamos recopilando información y dando saludos. ¿Y nuestra llegada juntos no provocará malentendidos?, Swansea preguntó con un poco de preocupación. Ella había pensado en eso dada la forma en que estas tribus orientales tenían un emisario, que era una pareja de marido y mujer. No hay malentendidos, dijo suavemente. Envíe adelante en la misiva lo que estamos haciendo. La idea podría haberla molestado antes, pero se había vuelto menos infantil, o eso esperaba. Él asintió, considerándola. ¿Está bien tu compañero? No siento su presencia. Sixiand y yo sufrimos tribulaciones. Necesitan algo de tiempo para pensar, dijo Lindy. Estamos separados por un rato. Lindy se preguntó si preguntaría más, pero Swansea simplemente extendió la mano e inclinó el ala de su sombrero. Transmítele sus buenos deseos la próxima vez que la señorita Lind los conozca. Me aseguraré de hacerlo. Ahora, vámonos. Caminando con Swansea, siguió el camino hacia el sur. Ya se extendía más hacia los árboles retorcidos del valle, y el estilo de la obra de piedra cambiaba a medida que pasaban la última piedra protectora y llegaban a la primera de lo que el cielo blanco llamaba piedras rúnicas. A simple vista parecían más toscos que las piedras de protección imperiales, con cortes más naturalistas, pero las duras líneas profundamente talladas en la piedra no eran menos intrincadas a su manera. Los sonidos de la construcción se podían escuchar más adelante. No le sorprendió. La mitad de la pareja de emisarios con la que había intercambiado mensajes, Insa, parecía ser su experta en formaciones. Conocerla en un lugar de trabajo conllevaba más de una implicación. Por un lado,
Fue una especie de movimiento de poder, lo que implicaba que no había necesidad de tratarlos con los honores de un invitado. Por otro lado, junto con su reciente resolución, podría tomarse como un gesto de confianza, especialmente porque había dejado claro que Swansea, si no ella misma, era bastante hábil en el oficio de formación. Por supuesto, toda su lectura podría ser errónea si sus perspectivas no coincidieran lo suficientemente bien con las imperiales. Lindy esperó el ritmo y luego frunció el ceño ante la falta de respuesta. Por supuesto. Swansea la miró. ¿Corrientes enfermas? Solo ajustándome, respondió Lindy. Aparecieron a la vista del lugar de trabajo donde los árboles habían sido empujados hacia atrás, algunos con hacha, otros por otros medios. Vio a varios hombres vestidos con túnicas blancas y con coronas de hojas sobre sus cabezas, pastoreando árboles que se arrastraban lentamente con un canto suave pero estridente. Cerca había una mujer mayor con un manto de piel plateada y un hacha en forma de media luna en el hombro. Mientras observaba, el brazo y el arma de la mujer se desdibujaron, cortando la rama de un árbol que de repente se había desprendido por completo. En el centro, la tierra había sido aplanada. Un disco de piedra gris estaba siendo guiado hasta su lugar por trabajadores con una cuerda y una grúa improvisada. Ella podía ver por qué las formaciones subyacentes en la base de piedra rúnica repelerían cualquiera que intentara moverla. La pareja de emisarios, Rostam e Insa, se quedaron allí, discutiendo algo en silencio mientras supervisaban el trabajo. Su ropa era un poco diferente en color y corte hoy, pero con el mismo estilo, a excepción del sombrero peludo y sin forma del hombre bajo y ancho. Estaba bastante segura de que ese absurdo tocado era el mismo. Emisario Lindy, la mujer, Insa, la saludó y la vio por encima del hombro de su marido. Me alegro de verte. Siento lo mismo. Lindy detuvo su instinto de inclinarse. En lugar de eso, extendió la mano, enguantada con seda azul marino, con las mangas ajustadas y atadas a los antebrazos. Hoy había orientado su vestido hacia algo más práctico con resultados mixtos. De todos modos, sus dobladillos estaban mucho más dibujados. Fue Rostam quien le tomó la mano, sonriendo bajo su bigote caído y tupido. Sí, hay mucho que hablar y ni siquiera hemos empezado. De hecho, nuestras gargantas estarán secas antes de que esto suceda. Estoy seguro de que ambos tomaremos una buena bebida para que el otro la pruebe cuando las discusiones comiencen adecuadamente, dijo Lindy cortésmente. Ella agarró su antebrazo con fuerza y usó su propia reacción para juzgar cuando era el momento de soltarlo. ¿Puedo presentarles a Sir Swansea, quien está cedido desde su tierra en el norte para ayudarme? A este le complace enormemente conocer huéspedes que han pasado por una estancia tan larga, dijo Swansea. Extendió su propia mano demacrada. Esta vez fue Insa quien extendió la mano y tomó su mano. Es un placer para nosotros también, viajero lejano. Llevas obras potentes con mucha facilidad, dijo la mujer, sonando un poco curiosa. Este solo funciona, Swansea dudó. Swansea es uno de los mejores de nuestra era en el arte de la elaboración de talismanes, dijo Lindy fácilmente. Proviene del extremo norte del océano, donde su gente está más familiarizada con conocer invitados extranjeros. Aunque no puedo llamarlo emisario, tengo la esperanza de que nos ayude a todos a entendernos. Jaja, por supuesto. Más ojos ven mejor, dijo Rostam alegremente. Islas, ¿existe alguna posibilidad de que hayas conocido a los marineros de la Tierra del Fuego Sagrado en el este? La corriente oriental no puede navegar entre la ebullición y la gran vorágine, dijo Swansea. Este no ha tenido el placer. ¿Conocerías a la gente de los 1000 príncipes, llamados Kusan, en Occidente tal vez? Lindy no estaba segura de que era la gran vorágine, pero supuso que la ebullición se refería a los mares aún sobrecalentados por los ecos del cataclismo. Ah, esa sería la experiencia de nuestro amargo amigo Sintara, pero he oído hablar de sus obras, dijo Insa. Hirviendo, ¿dices? Estoy un poco familiarizado, por supuesto que sería peor más al norte. Rostam exclamó. Ese desastre debe haber sido cercano a casa para todos ustedes, ¿eh? Lindy no permitió que su expresión cambiara. Tampoco miró a Swansea. Aunque el Rey Crepúsculo y su fin eran historia antigua, el cataclismo tuvo consecuencias de tal alcance que, si se revelara por completo, podría haber consecuencias.
Esto fue especialmente así dado que el cultivador demoníaco conocido como el Rey Crepúsculo provenía de la línea de la Segunda Dinastía, y todo había comenzado por una disputa sucesoria. Sin embargo, no había una manera significativa de mantener oculto durante un periodo prolongado algo que era de conocimiento común entre todos los pueblos imperiales. Fue un cataclismo terrible que arrasó el este hasta un desierto ceniciento, explicó Lindy con atención. Fue el resultado de que uno de nuestros antepasados, algo así como tus dioses, se destruyera a sí mismo para eliminar a un enemigo mucho peor. Los Unmendi, dijo Insa pensativamente. Vinieron del oeste a las tierras de la luz. Rey en crepúsculo, millón de cuerpos con una sola mente, dijo Swansea, inclinando la cabeza. Solo al recorrer todo lo puro se podría destruir esa mente. Rostam cruzó los brazos y se voló el bigote. Triste, viejas historias. No diré que no quiero escuchar la historia completa, pero ¿es ese tipo de intercambio en lo que queremos dedicar nuestro tiempo hoy? Ella se sorprendió por su indiferencia, pero supuso que sus opuestos tenían mucha más experiencia con la diplomacia que ella, capaces de mantener sus reacciones silenciadas. Lindy consideró. Podría ser útil establecer una base para escuchar más historia y cultura, pero hablar de acontecimientos actuales podría ser más relevante. Tenía curiosidad, por ejemplo, de qué significaba exactamente que estas personas fueran tanto Seared Land como White Sky. Tiene usted razón, señor. Por muy interesante que pueda ser la historia, no es exactamente para lo que estamos aquí. De hecho, tenía una pregunta urgente, si no te importa. Adelante, adelante, dijo Rostam alegremente. Tenemos algunos propios. ¿Qué significa que eres tanto del cielo blanco como de las tierras secas? Preguntó Lindy. ¿Simplemente tienes sangre de ambos lados? Eso es parte de ello. Los matrimonios regulares de las tribus de cielo blanco y tierra secada dentro y fuera de la nuestra mantienen la armonía de la confederación, respondió Insa. Pero es más profundo que eso, continuó Rostam, tirando de su bigote. Somos de ambas tierras. Nos encontramos en la frontera, el límite, nos atenemos a ambos círculos de dioses y tenemos ambos juramentos. Es una posición honorable, pero difícil. Parece como si usted sufriría mucho daño si sus dos provincias entraran en conflicto, dijo Lindy dudosamente. ¿Mantenerse en ambos círculos de dioses? Preguntó Swansea, repitiendo la frase. Reglas de 3, dijo Insa. Los grandes dioses del cielo blanco son 6, 2 tríadas, opuestas y complementarias en sus propios patrones. Lo mismo ocurre en cada región. Algunos dioses son disminuidos. Otros están elevados. Solo la Crone es universal. Así pues, en comparación con su propia tierra natal, cada provincia tenía grandes espíritus que eran más celebrados que otras con diferentes días santos y fiestas. Solo el dragón celestial y, a través de ella, la sede imperial, fue impuesto centralmente. ¿No Sudica? Tenía la impresión de que ella era la fundadora de su nación, preguntó Lindy. El cetro es respetado, pero ella solo está en la tríada sagrada en las puertas y el cielo blanco, dijo Rostam. Ella no monta en la estepa ni camina por los pantanos. Mis primos en las tierras más profundas solo la veneran en los días en que todos se reúnen para gritarse unos a otros en las cosas y curuldans. Rostam se rió. Naturalmente, a mi Insa y a mí nos gusta bastante más. Curuldan. Lindy le dio la vuelta a esa palabra en su mente. A su entender, parecía similar a esta cosa una reunión política de algún tipo. En realidad, sabía que se acercaba a la palabra para un consejo o reunión de jefes en la lengua de la tribu de las nubes. Apartados, pero atados, entrelazados, reflexionó Swansea. A este le parece extraño. ¿No es similar a tu propia reunión? He visto y sentido a aquellos que parecen tribus diferentes a las tuyas reunidos aquí, y no me refiero a los de tu capital, observó Insa. Amigos, aliados y visitantes, dijo Lindy. Aquí únicamente para observar el procedimiento. No son parte de los mares Esmeralda. Se parecen más a los propios emisarios extranjeros. Este no tiene autoridad de parentesco o clan. Este no es más que un visitante solo por asuntos personales, ayudando a Lady Ling, aclaró Swansea. Rostam se rió entre dientes. Ah, ya veo,
En efecto. Con tu carta lo entiendo. Ella le entrecerró los ojos. Ella no estaba del todo segura de que lo hiciera. Su esposa suspiró, apoyó su mano sobre su cabeza y empujó la monstruosa pelusa sobre sus ojos. Disculpe. Respondiendo al núcleo de tu pregunta, es el cielo blanco con el que estás negociando solo. Aunque somos del límite, estamos aquí como las tribus orientales del cielo blanco. Lo entiendo, dijo Lindy. ¿Se aplica lo mismo a tu compañero occidental? Rostam se quejó y volvió a levantarse el sombrero. Debería. Debería estar en el horizonte de Is, señaló Swansea. Somos de los límites, como ellos, dijo Insa. El cielo blanco contiene muchos intereses y también debe vender este negocio a sus vecinos. Entendido, dijo Lindy. Era bueno saber que todavía estaba negociando fundamentalmente con un solo sistema político, incluso si éste tenía intereses separados dentro de él y otros contactos que satisfacer. No tan diferente de su propia situación. Muchos bancos de arena deben unirse para formar uno grande, estuvo de acuerdo Swansea. ¿De dónde viene la mayor diferencia en el tuyo? Esa no es la pregunta. Rostam se rió. Se puede decir que estamos comprometidos con la integración de nuevas tribus por parte de nuestros primos centrales. Deseamos que continúe. El cielo blanco es un poco escaso, como probablemente dedujiste del nombre. De hecho, nos consultaron mucho para el proyecto. Deseamos que ese proyecto continúe. Y tenemos algunas preocupaciones sobre las tribus del norte, dijo Insa, con más calma. Las reuniones, los estruendos de poder en el norte, los hombres que susurran de 2 estrellas y se van con jóvenes impulsivos de nuestras tribus, y los hombres que susurran de 2 estrellas y se refugian con nosotros. Estas son nuestras preocupaciones. Rostam se rascó la mejilla desaliñada, luciendo más apagado. Bueno, ese es el núcleo. Hemos tenido algunos encuentros y conflictos con aquellos que nosotros mismos estamos bajo el estandarte de las 2 estrellas, admitió Lindy. Lo que insinuaron fue bueno. Esa era una manera de alinear intereses, una palanca para las negociaciones. Tendrían que controlar cuidadosamente la forma en que surgió la información de que las 2 estrellas habían llevado a cabo algún reclutamiento entre el cielo blanco. Lindy continuó. Agradeceríamos cualquier información que pudieras darnos sobre ellos. ¿Existe mucha conexión entre las tribus del norte? Viejos vínculos, y siempre algún entremezclamiento, entre los que todavía deambulan, dijo Rostam. La mayoría finalmente los saca de sus sistemas y se establece entre las ciudades joya del este. De hecho, mis propios parientes de ese lado provienen de esa sangre. Pero siempre hay jóvenes impulsivos que encuentran el romance en el lenguaje marcial. Pantano, estepa y tierras baldías, dijo Insa. Nuestra tribu se nutre principalmente de ciudades entre pantanos y oasis que se encuentran entre las tierras baldías de la ruta oriental. Pero la estepa. Ahí es donde hay problemas, y allí viven quienes todavía veneran al Padre Cielo por encima de todos los demás. Eso fue notablemente abierto de su parte. Por otra parte, incluso si no estaban en guerra con la Confederación de las 2 estrellas, aparentemente todavía estaban cazando gente furtivamente, y ella dudaba que no hubiera ninguna incursión en curso. Tengo 1 o 2 preguntas propias, dijo Rostam, mirando a los trabajadores que finalmente estaban colocando la base de su piedra rúnica en su lugar. Por supuesto, dijo Lindy amablemente. Ella no podría ser la única que obtenga respuestas aquí. ¿Qué pasa con esos tipos enmascarados merodeando por ahí? Se parecen un poco a los cuervos, pero no son eso. Agentes del trono. Atada y jurada a la integridad y a observar a los clanes por traición, corrupción y mala conducta, dijo Swansea después de mirarla. Ella le hizo un gesto con la cabeza y le dio el visto bueno. Un emperador, ascendido, jurado a su servicio, atado a sus sombras. Este es el ministerio de integridad. ¿Eso que todos hacéis con vuestros espíritus? Rostam interrogado. Sigue siendo entonces una orden sagrada, solo una con misterios desconocidos. Lin Kui dudaba que el ministerio estuviera contento con esa descripción, pero estaba bastante cerca. ¿Eso es lo que son tus cuervos? Tengo la impresión de que dan sus nombres por esto. Difícilmente puedo contarte sus ritos secretos, pero sí.
Cuando un viudo decide ahorcarse de una ceniza sagrada en nombre del Padre Cuervo para aprender los secretos de la artesanía rúnica, obtiene sus cuervos, dijo Rostam. Y esa no era la parte secreta. Lindy supuso que había métodos de cultivo más perturbadores. A ella no le gustó mucho, pero tampoco le correspondía juzgarlo. Es un poco frustrante que tantos secretos de la verdadera lengua estén ocultos en misterios. Insa suspiró. Pero así es el camino de los dioses. No es lo mismo para nuestro ministerio, pero sí hacen juramentos de inducción que reemplazan todas las demás lealtades, dijo Lindy. Y las sombras de aquel que se convirtió en justicia inexorable viven en sus almas y hacen esos juramentos. Ella no sabía cuán perfecto era ese sistema, pero a pesar de sus conflictos de intereses, no dudaba del poder de los juramentos espirituales a un cultivador ascendido, solo de la capacidad humana de torcer el, bueno, espíritu de casi cualquier cosa. Eso fue un poco cínico. Justicia inexorable, ¿eh? Un dios que suena severo. Rostam se frotó la barbilla. Insa, ¿crees que nos necesitan más aquí? La mujer alta consideró, observando a los trabajadores moviendo cuidadosamente la tierra alrededor de la base recién colocada y a los cantantes que llegaban para pedir que creciera hierba, flores y musgo sobre la piedra. Parecía como si el pedestal de piedra hubiera estado allí durante años o décadas. Pero ella podía sentir los cambios en el innatural. No fue simplemente apariencia. Sintió que los flujos cambiaban y encajaban en su lugar, aceptando la artesanía como parte del entorno. No. La piedra en sí no estará lista hasta dentro de algunas horas, dijo Insa. Ja, muy bien entonces, ¿aceptará nuestra invitación a nuestro albergue temporal, joven señor y señorita? Prefiero continuar estas importantes conversaciones con comodidad. Rostam invitó alegremente. Ella compartió una mirada con Swansea, quien inclinó la cabeza hacia ella. Aceptaremos su amable invitación, emisario. Insa y Rostam, dijo formalmente. ¿Podemos seguir hablando mientras caminamos? Ciertamente, ciertamente. Rostam se rió y les hizo señas para que lo siguieran a él y a su esposa fuera del pequeño claro y hacia la carretera. Contacto, 2.